mis amigos? Ciertamente estamos terminando el Shabbat, ya lo terminamos, hicimos Havdalah, ahora estamos aquí con ustedes. Es un gusto muy grande de poder estar con ustedes aquí presentes, compartiendo ¿cómo se dice? El resumen de la parashá. El resumen de la parashá de esta semana, que es Vaigash, nos habla de tantas historias, acontecimientos que pasaron. Por ejemplo, está cuando Yehudá se acercó a Yosef. Y muchos otros temas que podemos hablar, pero el más importante de los temas es cuando Yosef es llevado a la cárcel por una acusación falsa. Imagínense una persona que está en una cárcel, que lo acusan de algo que no cometió. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo te sentirías tú, amigo, amiga, de una situación Hasbe Shalom, que no pase, que no pase esas cosas? Uy, no, se sentiría frustrada, ¿no? Se sentiría muy mal la persona. La persona se imagina en una cárcel donde hay criminales. No, imagínense hoy las cárceles de hoy tienen televisión, tienen una cama, comodidad, tienen reglas y todo, pero hagan de cuenta que están viviendo en un hotel. Pero más sin en cambio, imagínense la cárcel de Egipto, había tanta suciedad y había tantas cosas muy, muy feas allí en esa cárcel. Imagínense a Yosef en medio de todo ese mal ambiente, en medio de todo ese mal olor, en medio de todo, porque eran esclavos, eran maltratados, no les daban de comer, estaban desfallecidos todos. Había muchos esclavos, no nada más eran criminales, había esclavos inocentes ahí, había mucha gente que luchaba por su vida, a pesar de que los forzaban a hacer trabajos forzados y muchas cosas. Yosef se dio cuenta de ese sufrimiento y no le pertenecía a Yosef, fíjense, no pertenecía a Yosef. Si Yosef no hubiera tenido la esencia de la Torá que le enseñó su padre Jacob, no hubiera tenido esa sensibilidad por los demás, no hubiera tenido ese sentir de ayudar a los demás. Fíjense en qué forma los ayudó. Él empezó a ver a todos los presos que estaban en un ambiente muy, muy feo. Él empezó a organizar el ambiente, empezó a dar ideas a los encargados del calabozo, empezó a ordenar las cosas de acuerdo a la sabiduría del Creador que le dio a Yosef. Ese es el don que le dio a Yosef, el de poder dar de lo que Hashem le da, lo da a los demás. Eso es algo muy, muy conmovedor, muy importante, que también en nuestras vidas nosotros debemos llevar el sentir por los demás. Bueno, si tenía algo que decir, díganos. Sí, no, es que en esa parte, en esa parte que está diciendo, me acabo de recordar de un contexto que leí, donde Yosef es tan usado de Hashem, porque cuando se encuentra en la cárcel, ve cómo los maltratan a todos ahí, a todos los que estaban esclavos, los maltrataban, no les daban de comer, no los alimentaban y les exigían muchísimo trabajo, les exigían, los maltrataban, los golpeaban, todo, hasta que Yosef habló con el mero jefe de ahí y les dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no te dan producción? Porque no los alimentas, porque no les das de comer. Y como no les das de comer y no los alimentas y los estás maltratando, pues así no te van a producir. ¿Sabes qué? Te doy un consejo, le dijo. Si quieres que te produzcan más, alimentalos, no los maltrates. Y así vas a ver cómo te van a producir. Te van a producir mucho más. Entonces, el jefe de que los maltrataba, de los esclavos. De los esclavos, dijo, pues sí, cierto. Dice, pues tiene mucha razón este hebreo, uy, tienes mucha inteligencia y sabiduría. Y así lo empezaron a hacer. Y vieron entonces que les daban más producción. Y no tan solo producción, sino que ahora ya estaban mejor atendidos los esclavos. Imagínense qué bendición de que un tzadik esté en medio de todos los demás que no son tzadik, porque no tenían
conocimiento, eran esclavos de todas las naciones, imagínense, eran idólatras, eran unos que eran matones, unos que eran ladrones, o sea, hacían de todo, pero más sin en cambio, cuando vieron el ejemplo de Yosef, todos empezaron a cambiar en esa cárcel. Entonces, la esencia de Hashem reposa sobre Yosef y tiene un plan muy divino, no nada más para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Recuerden que había escasez de alimento en esos tiempos y que solamente Egipto tenía las provisiones que necesitaba a todos los demás. Pero Egipto por sí mismo no iba a darle a todo el mundo, porque no tenían esa sabiduría de cómo organizar las cosas. A través de los sueños que el Creador le dio a Faraón, y a través de los sueños que le dio el Creador al panadero y al copero, y a través de la esencia divina que reposaba sobre Yosef, con esa humildad de decir, yo no soy el que da la interpretación de los sueños, sino es el Creador de los Shamayim, esa humildad de reconocer que solamente el Creador, de él proviene todo. Entonces, de esa manera es que como Hashem mueve todas las cosas, lo que parecía negativo se convierte en bendición, como cuando nosotros lo convertimos en bendición. Amén. Pero si nosotros nos encontramos en una situación difícil en la vida, en una situación donde no encontramos la puerta, la salida, o estamos en un momento que decimos, ya no puedo. El rey David en una ocasión dijo, ya no puedo, ya no tengo recursos, ¿qué hago? Entonces él sentía que ya no podía, pero más sin en cambio sacó fuerzas igual, las mismas fuerzas que sacó Yosef, para tener esa menujá nefesh, esa paz interna en cualquier situación. Y luego dijo David Melech, a pesar de todas sus congojas y sus aflicciones, sus temores, lo que tenía, lo que lo agobiaba, etc. Y después dijo, yo te alabaré y te exaltaré, te agradeceré, te bendeciré, oh Creador de Israel, alabaré tu nombre. Entonces todas esas cosas Yosef lo llevaba en su ser interno, y cuando Yosef recordaba todos esos pasajes de la Torá, donde hablaba de cómo Hashem es el que sustentaba, Hashem es el que prometió a Abraham vino, a Isaac vino, a Jacob vino, les prometió bendiciones abundantes. Entonces, con esa fuerza, con esa confianza, con esa bitajón, Yosef actuó, y de esa manera el Creador lo elevó como virrey. Y de ahí, de un solo hijo de Jacob, vino toda la provisión para todas las naciones en esa época en Egipto. Amén. ¿Por qué? Porque Hashem mueve las cosas de acuerdo a su voluntad para honor de su nombre. Entonces, eso es lo que aprendemos en esta parashá. Amigos, cuando te encuentres en una situación muy difícil, no te des por vencido. Simplemente ve las grandezas que el Creador ha hecho por ti. Ve los milagros que hace cada momento, en cada segundo en tu vida. El milagro de poder hablar, el milagro de poder oír, el milagro de poder tener un techo, el milagro de poder tener una cama, el milagro de poder comer, el milagro de poder tener todo lo que tenemos. Hay que estar agradecidos con lo que tenemos, y hay que transformar todo lo negativo en algo positivo, y hay que transformar todo lo que está sucio y desordenado en un jardín hermoso, en un lugar donde habita la Shejina, la presencia divina de Hashem. En cada hogar judío, en cada familia está la esencia de Boré Olam. Cuando nosotros tenemos las cosas de esa manera, las tomamos así, que todo es para bien, que todo marcha bien, y que todo es Ganzul le Toba. Amén. Baruch Hashem. Baruch ¿sí? Hashem. ¿Qué opina usted de este resumen? Pues de la parashá? Baruch Hashem me pareció muy interesante. Muy buena la enseñanza. Y me gusta mucho la parte donde dice que Yosef por medio de Yosef, bueno, Hashem cómo usó a Yosef
para que se haga rico y haga rico toda la humanidad, naciones. toda la tierra, porque dice que en base de que Yosef se hizo virrey, es que allí salvó a toda la humanidad que estaban en hambruna. ¿Sí? Imagínate, si no hubiera sido que Hashem usa a Yosef para que trajera esa riqueza a Egipcio, no tan solo que va a elevar la riqueza de egipcia, sino que fue para todas las naciones. Beneficio para todas las naciones. Entonces, quiere decir que cuando Yosef cuando todo el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con riquezas, ¿sí? ¿Sí? Entonces no sale así con las manos vacías. Una vez que sale el pueblo de Egipto, sale con riquezas abundantes. Baruch Hashem. Y de ahí es que entonces venimos con esas riquezas. ¿Qué tenemos que aprender? Aprender de Yosef. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tener qué? Buenas acciones. Como era Yosef. Bitajón, ¿qué más? Tener esa plena, la verdadera emuná es esa, de poder ver las promesas del Creador realizadas en tu vida.